El fracaso y después del fracaso, ¿qué? Tema fundamental, tema importante y tema humano por sobre todas las cosas. Absolutamente, y válido. Pero eso no te hace un fracasado, ¿vale? La Para vida nada. está llena de caídas, así que vamos a acariciar un poco más ese concepto del fracaso. Y después del fracaso, Juan Diego querido, ¿cómo abordamos esto? Partiendo del hecho de que en todo fracaso puede haber un éxito y en todo éxito puede haber un fracaso. Puede ser el fracaso el embrión del éxito, puede ser el éxito el embrión del fracaso. ¿Cómo lo ves tú? Primero, sacaría del baúl de las cosas prohibidas eso del fracaso, porque cada vez que tú hablas del fracaso, cuidado, o cuidado te me frustras y eso. Primero, desde el ámbito neurofisiológico del cerebro, solamente aprende por rectificación. En otras palabras, sin error no hay aprendizaje y por ende tenemos que fracasar. Y segundo, mira, esto es una anécdota que escuché. Yo no recuerdo quién era era el propietario de alguna de estas marcas de carros alemanes importantes. Pero fíjate, cuando él construía partes del carro que salían mal, o sea, que venían con defectos, este dueño, cuando empezó la fábrica, las empezó a guardar en su oficina. Y con el tiempo se dio cuenta que tenía muchas partes defectuosas y decidió fundar el Museo del Error. O sea, era un museo donde se honraba lo defectuoso, donde se honraba el fracaso de algo que no salió bien. Ahora fíjate, nosotros tenemos un gran problema y el gran problema por el miedo al fracaso y la frustración tiene que ver con la educación, porque la educación señala el fracaso y la frustración o la reparación o cuando no apruebas una materia como el castigo, como el sancionado, cuando ese es el que debería ser estimulado para aprender del fracaso. Entonces, yo primero te diría que lo pondría sobre la mesa desde un ámbito mucho más humano, mucho más amable y sobre todo saber que para poder llegar a algo requerimos constantemente de ese error que nos puede llevar a ciertos momentos de fracaso que no tiene por qué etiquetarme en el fracasado. Si un ser llegara a triunfar en todo lo que se plantea en la vida, si un ser llegara a tener éxito, que sería, estoy buscando los antónimos, ¿no? del fracaso, que es tener éxito, que es triunfar, sería realmente un monstruo. Peligroso. Muy peligroso, porque un ser que no tenga capacidad de manejar, soportar, amortiguar, vivir la frustración del fracaso, es un ser que además tiene una incapacidad de crecer profunda. Es un ser que está permanentemente en el mismo lago dándole vueltas a los mismos límites porque no genera eso. Y sobre todo es un ser que carecería de vulnerabilidad y la vulnerabilidad es la que nos pone alerta, es la que nos pone despiertos a la vida. La vulnerabilidad es la que permite el vínculo, la vulnerabilidad es la que permite el acercamiento inclusive interno, el que permite la fe. Es decir, tantas cosas están ligadas a la vulnerabilidad y la vulnerabilidad es muy amiga del fracaso y de la frustración. Pero fíjate, ahora que te escucho, decía Freud, me hiciste recordar esa frase de Freud cuando dijo, yo soy un hombre con suerte porque nada en la vida se me ha hecho fácil. Correcto. Yo le tengo terror. Yo se lo decía el otro día a una madre que estaba en consulta con toda la familia y yo dije una antipatía esa que se les puede salir a uno. Le dije, oye, yo creo que un buen padre, lo último que le debe desear a un hijo es un éxito ante los 30, 33 años. Porque un éxito ante los 30 o 33 años, oye, puede ser una soga al cuello. Totalmente, es una limitación muy profunda. Peligroso, muy peligroso. Totalmente. ¿No? Qué interesante, porque además esa capacidad del fracaso va generando un poco algo así como Quirón, ¿no? Quirón, el sanador herido, volviendo a la mitología griega, era un hermano de Zeus y de Poseidón y de Hades. Y este Quirón, que era un poco centauro, era un centauro, y recuerden que el centauro es mitad hombre y mitad caballo, es decir, que tiene esa parte humana y esa parte bestia, esa parte animal muy instintiva, muy grande. En una oportunidad es picado, mordido o lesionado por la hidra, que era un animal horrible, que de alguna manera lo dejó cojo y él cojeaba.
Y alguien una vez lo paró y le dijo, chico Quirón, tú que eres un hombre, de Quirón viene quirófano, por ejemplo. El quiropráctico, todo eso viene esa raíz. Porque el quiro tiene las manos. Las manos, claro. Las patas delanteras de ese hombre que eran manos. Porque su parte delantera eran manos. Es el sitio de sanación, ¿no? Claro. Y le preguntaba, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que tú, un Dios con todas las capacidades, con todas las bondades de ser un Dios, oye, te es tan limitado que no puedas curar tu propia herida? Y él dice precisamente para saber cuánto le duele la herida, ¿a quién ayudo? No es cómodo, no es rico, no es chévere, no es festivo, no es plausible, no es popular ni da buena prensa tener fracaso. Quiero decirlo porque a veces pareciera, bueno, pero estos tipos parece que a ellos les resbala todo. No, y a nosotros menos. No, pero oye, si yo te cuento la lista de mis fracasos. Por eso. Pudiéramos hacer 20 todo lo que nos ha costado más. Y todo lo que uno desea que no, ahorita tú estás acariciando un proyecto que me parece maravilloso y que de alguna manera tienes terror a que se te pueda caer. Y que se puede caer. Y eso es absolutamente válido, tener terror. Pero también hay fracasos, los fracasos en el amor también. Hay fracasos, hay fracasos laborales. Hay fracasos en el cuerpo. Pero tiene que ver también, le tenemos terror también porque hemos caído en la trampa de la falsa expectativa o de expectativas muy imprudentes y muy inhumanas que por supuesto cuando se hacen tan lejanas y no las llegamos, las caídas son muy duras, ¿no? Si nosotros aprendiéramos a tener expectativas más cortas y a caernos en esa distancia, pudiéramos negociar más con la frustración. Pero también nos venden mucha fantasía con esta cosa del sin límites, ¿no? Que yo le tengo, hubo un bestseller de un libro, de que no hay límites, de que el cielo pudiera ser el límite. Nosotros somos limitados, nosotros no vamos a poder hacer por más que queramos, tú lo dijiste en algún momento, ni la voluntad, ni la disciplina, todos son recursos y variables que pueden jugar a tu favor, pero la vida no ofrece garantía y al no ofrecer garantía también nos está diciendo que el fracaso y la frustración es una alternativa. Mira, eso que está diciendo es tan cierto, que cuando yo tuve mi problemita de pólipo, y digo problemita porque yo no dejé de trabajar, yo no dejé nada, y me quedé disfónico, no me quedé afónico. Sí, yo pude hablar y pude hacer radio y pude hacer todo, pero sin embargo la gente estaba muy pendiente de mí, cosa que le agradezco profundamente por su amor. Y los mensajes que a mí más me estremecían, me asombraban, me dolían, eran los mensajes que decían, ¿cómo es posible que un tipo como tú, que ha dedicado su vida a hacer el bien y a dar mensajes, Dios lo pueda castigar con su recurso más preciado, que es la voz? La gente es tan bella. Claro, entonces, cuando te dicen eso, te montan es como si te tiraran a un pozo de fracaso, donde ya Dios no me quiere. Entonces, también nuestras interpretaciones de la vida tienen que tener mucho cuidado porque como somos duales y como además tenemos una cultura dual, que lo que no es éxito es fracaso, te tienden a tirar a veces al fracaso sin ser fracaso. Que puede ser que esto para mí es una de las grandes lecciones humanas de mi vida, que fue incómoda mucho, que fue dura mucho, pero fue de las grandes lecciones de mi vida. Entonces eso no fue un castigo, fue un regalo. Lo que pasa es que es duro. Muy duro. Es duro cuando se está viviendo decirle a alguien, mira, pero bueno, tú no puedes hablar ahorita, pero tranquilo, eso va a ser para algo. Eso puede sonar hasta imprudente y cliché. Claro. Porque alguien que está en una fractura emocional tan grande, eso no le va a hacer mucho bien que el para qué ahora. El para qué es un proceso y a medida que se va recuperando, vas encontrando que detrás de todo eso sí había un sentido. Si había un sentido, si el trabajo está hecho. Si no, el trabajo no está hecho, ese fracaso no va a generar ninguna transformación en la vida. Pero yo te cerraría esta parte diciéndote que hay que sacar la palabra, humanizarla, hay que ponerla como las frustraciones, los fracasos, los errores, las caídas, las rupturas, es parte del camino también que yo te dejaría una pregunta ahí, ¿la muerte es un fracaso? Te la contesto en la próxima parte. La muerte es un fracaso. Estamos hablando, por supuesto, y después del fracaso, ¿qué? La muerte para ti es un fracaso, porque para un cirujano puede serlo.
Un cirujano que entró al quirófano con la opción de salvar a alguien, se le fue de las manos. Perdón, se le fue de las manos, no. Pasó y se fue. Puede verlo como un fracaso, puede sentirlo como un fracaso. ¿Cómo lo ves tú? Pero es que para mí la muerte es parte de la vida. Claro, O sea, es claro. parte del proceso de la vida. Pero qué Pero bueno una madre de repente que le muera a su niño en el parto puede vivirlo como un fracaso. Pero fíjate, qué importante lo que acabas de decir, y esto es una anécdota en el programa que yo grabo detrás del bisturí cuando no, hago un programa humano sobre la vida de los cirujanos. Yo le pregunto a un neurocirujano qué pasa cuando se te muere un paciente, ¿no? Que es algo, como tú dices, que nadie quiere y pudiera ser un fracaso. Y dice, claro, yo me descompongo como ser humano porque nadie quiere que se le muera un paciente, ¿no? Eso es lo más difícil, que se te muera el paciente, sin duda. Pero yo luego le hago una pregunta y es la que pongo sobre la mesa. Le digo, ¿pero qué pasa contigo como profesional? Tú te pones inseguro después de que tienes el fracaso quirúrgico con un paciente. Y él se pone en un tono hasta molesto. Me dice, no, inseguro no. O sea, yo como ser humano puedo aceptar ese fracaso y puedo analizar qué aprendí. Pero yo no pierdo la seguridad porque el día siguiente tengo otro paciente con el mismo tumor en la cabeza. Yo tengo que tener la misma solvencia a pesar del fracaso. Y esto te lo digo porque es que el fracaso no tiene por qué vulnerar la estructura de la seguridad del yo de mi vida. Sobre todo cuando comprendemos que la vida son solamente variables y probabilidades. Porque también a veces fracasamos, pero no siempre tenemos la culpa de ese fracaso porque nosotros no estamos solos en la existencia. Hay una cantidad de cosas que se conjugan ahí que pueden Por eso también... es la fragmentación de un éxito. Eso me gusta, lo de la frustración, me lo dijiste, ¿no? Sí, la claro, frustración. Es la fragmentación del éxito. Claro. Eso es de Gabriel Rolón. Pero es que imagínate dónde está la trama sin el fracaso. Claro. En una novela, en una historia, en un libro. Interesante. ¿Dónde está la trama? ¿Dónde están los nudos? ¿Dónde está lo que hace a un héroe ser héroe o a un protagonista ser protagonista cuando no tiene escollos en la vida? Claro que sí. Pero también es que nosotros nos han vendido una cosa como que la vida es una dirección recta. Claro, y tienes que ir en esa rectitud y foco y toda esa cantidad de cosas que hemos inventado dentro del coach, dentro de todas estas cosas de foco, pase adelante, no ves atrás, no puedes ver, siempre tienes que ver atrás. Siempre tienes que ver atrás. El retrovisor es fundamental, no para quedarte pegado a él, pero sí para tenerlo de referencia, porque es lo que te marca el camino. Para eso está. Claro. Es para una maniobra, que es la maniobra del retroceso, que es la revisión puntual de algo que necesitas. Y es la posibilidad de ir a buscar lo que se te quedó. Porque siempre dejamos cosas, porque andamos muy veloces. Andamos veloces y dejamos cosas. A veces dejamos el entusiasmo, dejamos la alegría, dejamos la paz, dejamos el silencio, dejamos muchas cosas. Pero es curioso porque estadísticamente, y esto va a sonar, no quiero que suene pesimista ni mucho menos, pero es que estadísticamente nosotros fracasamos mucho. La estadística te dice que muchos de nuestros planes no. Me recordaste, tú lo hablamos el otro día en otro podcast cuando tú que entrevistaste tantas veces a Facundo Cabral y Cabral decía, si tú quieres que Dios se ría de ti, cuéntale tus planes. La vida no es tan precisa, es muy soberbio cuando pretendemos que todo lo que está en nuestras manos lo vamos a tener a nuestra imagen y semejanza a la forma. Pero además un fracaso no significa el fin definitivo, porque ese fin puede ser hoy no se te está dando, hoy no están las variables, hoy no se puede. Pero quizás ese no me lleve más adelante a un gran éxito. Por supuesto, porque además una recaída no es un retroceso. No, y a veces es necesaria. Pero infinitamente necesaria, puntualmente necesaria, porque si no te conviertes en experto, y tú sabes que es triste. La experticia, porque la experticia no es experiencia, sino es una experiencia no fallida, lo cual te pone en un espacio divino, en un espacio terrible, no humano, te sacó de lo humano. Tú me estás haciendo, o sea, ahorita me estás diciendo esa imagen y a veces uno que transita por los TikTok y la cosa y para entretenerse, es un mundo de expertos, pero de una soberbia imprudente, diría yo, porque todo el mundo, mira, desde los científicos o no científicos, quiere tener la verdad como si el ser humano fuera una cosa tan sencilla de analizar y tan reductiva, olvidando que hay una persona, ¿no? Entonces todo el mundo habla desde la experticia como si la falla no fuera requerida, ¿no? ¿Qué importancia? Y la experticia además es nunca fallado.
Ujú. El que nunca falla, el que nunca fracasa. El que nunca fracasa es el experto. Por lo tanto, tú vas a buscar la voz experta. Y la voz experta es peligrosísima también, pero peligrosísima. Porque más que un profesional de cierta brillantez, lo que le da es una persona muy amarrada a su éxito, muy amarrada a que todo le salga bien. Pero la experiencia también es la sumatoria de esos fracasos. Claro. Una persona con experiencia, también me recuerdo, sí, de ese programa con este neurocirujano que dice, un buen médico cirujano es el que ha pasado en un quirófano por todos esos errores, si hago esto, pasó esto, si hago esto, no pasó esto, no sé qué, y he podido solventar o transitar o aprender de las propias dificultades del fracaso. Pero tiene que ver también con la cultura de la inmediatez. Claro, de eso vamos a hablar. Y después del fracaso, ¿qué? Bueno, después de los fracasos, ¿qué? ¿Qué hacer ante un fracaso? ¿Qué le recomendarías tú a alguien que viene atravesando un fracaso? Tenía el gran proyecto de su vida en cualquier ámbito de la vida y ¡pum! Y de alguna manera se encuentra contigo en ese momento. ¿Cuál es la mejor manera de poder darle contención a un fracaso? Yo creo que es caminar con esa persona y poner el hombro y transitar un camino. Oye esto, transitar un camino que lo lleve a la aceptación de ese fracaso. Pero estoy haciendo un previo a la aceptación, porque es muy duro también decirle a alguien, tienes que aceptar. Epa, tienes que aceptar después de que la digestión esté hecha. Hay que procurar una guía para ese proceso de aceptación que me va a llevar a transformar. Pero volvemos a lo mismo. El proceso de aceptación del fracaso también tiene un diálogo con un camino tortuoso, fastidioso, ¿no? Pero yo creo que si me lo preguntas a mí, sin ánimo de receta, porque es antipatiquísimo, creo que la aceptación de que no lo logramos abre todas las oportunidades posteriores. No lo logré. Fíjate que en primero, para darle contención a una persona que viene en fracaso, además de eso que acabas de decir que es válido, te voy a acompañar en este camino y vamos a quitarle el peso de la palabra. Pero es un problema de peso. La narrativa tiene mucho peso. Entonces a veces el peso de que fracasé es distinto a, mira, no se dio, pero se puede volver a dar. Entonces yo creo que es importante cuando tengamos un fracaso empezarlo a despojar de todas esas palabras que lo hunden, que lo enfangan, que lo patean, cuando en verdad es una experiencia humana. Sí, tienes razón, pero tiene que ver con un orden conceptual. Claro. Nosotros los seres humanos tenemos una red de neuronas conceptuales que ha sido registrada por nuestras propias creencias. La creencia del fracaso siempre es negativa. Claro. Pero tampoco le tengo miedo a la parte negativa, porque eso es una palabra también que también la hemos satanizado y golpeado mucho. Nosotros requerimos de las cuotas de la negatividad de la vida, porque si yo no tengo posibilidad de diálogo con lo negativo, yo no tengo capacidad creativa. Claro. O sea, la necesidad del cerebro siempre es ponerte un escenario muy dramático, precisamente como un ente de sobrevivencia, para ponerte las posibles soluciones. Claro. Claro, el 90% es mentira, eso no va a pasar nunca, ¿no? Pero es que yo creo que en la negatividad y en el fracaso está la experiencia creativa para un futuro logro. O sea, yo creo que la creatividad sin el fracaso es inútil. Pero eso lo dicen, bueno, todos los personajes de la historia sería quién la logró a la primera. O sea, no hubo un Einstein de una teoría de la relatividad de un día para otro. No hubo un Watson y Crick de presentar el genoma humano un día. ¿Cuántos fracasaron para poder llegar a eso, no? Además, vestirte de ella. Eso a mí me parece que es muy importante. Ante el fracaso, aprendernos a vestir de él un rato, como a manera de disfraz también, para integrarlo. Y que integrarlo es cómo esto puede hacerme mejor persona, cómo esto puede hacerme un ser humano más sensible, cómo esto puede hacerme un ser humano más tranquilo, más aplomado, más certero en cuanto a lo que quiero y a lo que aspiro. Y eso de alguna manera va a ser un registro emocional mucho más adecuado para vivir. Lo que pasa es que el fracaso te pone a reflexionar, te pone a revisar para poder salir adelante después, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy importante eso. Y además yo creo que tiene que ver con un contagio de la vida. Cuando las cosas no salen bien, ese espacio horrible y de mala sensación es absolutamente
sabe a vida, huele a vida, es encontrarte con la vida de una manera muy importante. Y otra cosa que no podemos dejar es qué parte de ti, óyeme bien, qué parte de ti, qué creencia de ti, qué aspecto tuyo está observando el fracaso. Fíjate tú. Porque, te voy a decir, llego a una fiesta donde me encuentro a mis compañeros de bachillerato, por decirte a alguien, y resulta ser que yo no me gradué. Por ejemplo, yo no me gradué. Y entonces yo empiezo a saludar a mis compañeros de bachillerato, ¿cómo están? Y yo soy ingeniero, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy experto en esto, yo soy financista, yo soy... Y de alguna manera yo de pronto termino de saludar, me voy al baño y me siento un fracasado. Ahora, ¿quién de mí? ¿Qué área de mí está juzgándome, no? Está juzgándome un padre, pero un padre, claro. Si nos vamos a padre, adulto, niño y vamos a... Si no, me está juzgando una parte de mí muy severa. No, yo no fracasé. El hecho de que yo no hubiera ido a la universidad no implica... Hoy en día lo sabemos, pero en esa época era muy difícil. Como el hecho de yo no haber ido a la universidad y no sacar un título no para nada tiene que ver con un fracaso. Porque por otro lado tengo una familia que me gusta, tengo una estructura que me gusta mi vida, me gusto yo como persona. ¡Wow! Tengo un éxito que me respalda, ¿no? Entonces, cuando le cambias eso a esa dinámica, le cambias la perspectiva, puede darte mucho favor. Yo sí creo que el fracaso es parte de la vida y hay que darle un gesto amable, y si lo quieres cambiar la connotación conceptual sería maravillosa, pero yo creo que somos lo que somos por lo que hemos fracasado y por lo que lo hemos frustrado y hemos podido revisar y restaurar. ¿Y después del fracaso qué?